profe. Sí, profe. Bueno, quería que volvamos al último tema que habíamos visto en la clase anterior, que habíamos encontrado un error en la representación. Entonces quería que volvamos a hablar de este caso de variables continuas que habíamos tratado, este ejemplo de 100 datos de producción diaria de leche. ¿Se acuerdan? Teníamos 100 datos, es un número importante de datos que a simple vista el investigador o el que lee esta información no puede hacerse una idea rápida de lo que pasa. Entonces, lo que se hace siempre es ordenarlos. Acá, esto no lo tenían en el apunte anterior, lo hemos ordenado de menor a mayor y ya sabemos entonces que la amplitud o recorrido de estos datos es de la diferencia entre 16, que es el valor máximo, y 6,3, que es el valor mínimo. Miren, repasemos esto rápidamente. El número de, cuando las variables continuas, lo que se hace es agrupar los datos en intervalos. El número de intervalos que se utiliza es arbitrario. Se trata de que no sean muy pocos o muchos, de manera que si son pocos, no se va a lograr, si son muchos, va a haber algunos intervalos que no van a tener datos, no se va, o si son pocos, no se va a haber mucha concentración de datos y no se logra el objetivo principal, que es hacer una simplificación de la información de esos datos. Una vez que se ha determinado el número de intervalos, que en este caso lo habíamos hecho no en forma arbitraria, sino que habíamos enseñado la aplicación de esta fórmula, que es el logaritmo en base 2 de n más 1, habíamos determinado que podíamos usar 7 intervalos. Sabiendo que la amplitud era igual a 16 menos 6,3 igual a 9,7, determinábamos que la amplitud de cada intervalo era igual a 9,7, o sea, la amplitud dividida en el número de intervalos, y nos daba que cada intervalo debía medir 1,4 unidades. Profe, disculpe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, sí. Cuando yo estaba leyendo la parte esa que usted había explicado en la clase pasada, no entendía de dónde salía el 101. Es esta fórmula, logaritmo en base 2 de n más 1. N es el número de datos. Y te acordás que, mira acá, tenemos 100 datos. Ah, sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Entonces recuerden que en general N es el número de datos, es el tamaño de la muestra, ¿sí? Bueno, acá están esos mismos 100 datos que habíamos visto, recién todos desordenados, lo hemos ordenado. ¿Por qué? Lo hemos ordenado porque queremos hacer esta tabla de distribución de frecuencia. Ya sabemos que el primer intervalo va desde 6,3 a 7,7. ¿Se acuerdan cómo habíamos encontrado esto? 6,3 más 1,4, que era la amplitud del intervalo, va hasta 7,7. El siguiente intervalo desde 7,7 a 9,1 y así sucesivamente. Entonces, vamos a los datos ordenados y contamos cuántos datos encontramos entre 6,3 y 7,7. ¿Qué es el número de datos? Es F, que es la frecuencia observada o frecuencia absoluta. Entonces, acá yo se los he marcado con amarillo y con colores alternantes para que cuenten fácilmente.
entre 6,3 y 7,7 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 datos. El segundo intervalo, que va desde 7,7 a 9,1, va a tener todos estos datos que están ahora señalados con blanco, ¿sí? Esos son 3 y 3, 6, 20 datos. Sí, 20 datos. El tercer intervalo, entre 9,1 y 10,5, sin tocar el 10,5. A ver, el tercero es entre 9,1 y 10,5. Son todos estos datos marcados con amarillo. Y son 18 datos. El siguiente intervalo va desde 10,5 a 11,9. Desde 10,5, todos estos datos, hasta 11,9, sin comprender 11,9. Y esos son 29 datos. El siguiente intervalo va desde 13,3, no, me he salteado uno. Desde 11,9 a 13,3 hay 10 datos, serían estos señalados con amarillo. En el siguiente hay 5 y en el último intervalo hay 4 datos. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bueno, de ahí sacábamos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y las frecuencias relativas y relativas acumuladas multiplicadas por 100, es decir, expresadas como porcentaje. Pero bueno, yo me quería referir a los intervalos de clase, sobre todo, porque había habido un error en la representación que habíamos presentado. ¿Se acuerdan? Acá ya está el gráfico corregido. Nosotros tenemos 7 intervalos de clase y en el anterior habíamos representado, por error, habíamos representado solo 6. Entonces, el primer intervalo de clase, que va desde 6,3 a 7,7, tiene una frecuencia relativa de 0,14. Entonces, esta primera barra se va a extender hasta 0,14 en el eje de las Y. Veamos el siguiente. Hasta 0,20. El segundo intervalo de clase, que va desde 7,1, de 7,7 a 9,1. Sería esta segunda barra que va hasta 0,20, la tercera barra hasta 0,18 y así sucesivamente. La característica del histograma que corresponde, la representación gráfica que se llama histograma es para variables de tipo continua. La característica que tiene es que las barras están pegadas entre sí. Marcando las marcas de clase, que es el valor central del intervalo, el valor promedio, uniendo con una línea se obtiene el polígono de frecuencias, que es otra gráfica típica de las variables continuas. Les vuelvo a repetir que se puede representar mediante histogramas y polígonos de frecuencias cualquiera de las frecuencias que hemos encontrado, la frecuencia absoluta acumulada y las frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Bueno, este es el gráfico, ya el apunte que se ha subido
ha corregido ese problema que tenía el de la clase anterior. Este gráfico corresponde a las frecuencias absolutas acumuladas, por ejemplo. ¿Está claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Podemos seguir entonces? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, otro tema que nos falta tocar es el tema de la asimetría o sesgo. Muchas veces, y seguramente ustedes habrán visto representada, que las frecuencias continuas, de variables continuas, se pueden representar mediante una curva que tiene forma de campana. Miren, acá más abajo está representada esta curva, que ustedes capaz que la conocen, que se llama curva normal, es característica de los casos en que los datos son de tipo simétrico. ¿Qué significa que sean simétricos? Si nosotros dobláramos por la mitad esta gráfica, esta mitad coincidiría con esta si estuviera doblada, de manera que esta mitad sería la imagen especular de esta parte. ¿Entienden? ¿Esto qué significa, esta curva? Que hay muchos valores en el centro y en los extremos, o sea, hay mucha frecuencia de datos en la parte central y en las colas hay menos datos. Quiere decir que hay pocos datos que son muy pequeños, pocos datos que son muy altos y muchos datos centrales. No sé si acá habíamos puesto algo más. Muchas distribuciones de frecuencias, bueno, eso ya lo hemos dicho, se pueden representar con curvas en forma de campana. Se trata de distribuciones simétricas donde una mitad de la gráfica es la imagen especular de la otra mitad. En estas distribuciones, media, mediana y modo coinciden. Esta es la representación. Las colas, que son estas partes y esta, son cortas y la mayoría de los datos tienen valores en el centro. Después, cuando nosotros doblamos en la parte más alta, en la parte de mayor frecuencia, la gráfica, y no hay coincidencia entre ambos lados, se dice que las curvas son asimétricas o que tienen un sesgo. Esa asimetría puede ser de tipo negativa o de tipo positiva. Leamos. La asimetría de tipo negativa tiene una cola larga para el lado izquierdo y una cola corta para el lado derecho. ¿Qué significa eso? Que hay pocos casos de valores bajos y la mayoría de los valores están en la parte, son valores más altos. Ese es el caso de asimetría negativa. Y la asimetría positiva es al revés. Hay una cola hacia la derecha que es larga y una cola hacia la izquierda que es corta. La mayor parte de los valores son bajos. Y esa es la representación. ¿Qué pasa acá? En el caso de que haya asimetría negativa, la media es menor que la mediana. Y en la simetría positiva, la media es mayor que la mediana. ¿Por qué pasa eso?
porque acuérdense ustedes que la media es una medida que está muy influenciada por los valores extremos. Si en la asimetría positiva tenemos valores que son altos, ¿no es cierto? Algunos valores que son altos, esos valores altos van a hacer que la media se desplace con respecto a la mediana. Acuérdense que habíamos visto un ejemplo, el ejemplo 2, donde había un valor de 100 que era mucho, mucho más alto que el resto de los datos, y eso hacía que la media se desplace, tenga un valor muy alto, y la mediana seguía siendo del orden del resto de los datos. ¿Recuerdan eso, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno. Nosotros hasta ahora hemos visto dos tipos de gráficos. El gráfico de barras, que lo utilizábamos para representar las variables discretas, y el histograma, que usábamos para representar las variables continuas. Pero además de ese gráfico hay otros. Uno de ellos, muy importante, es el diagrama de caja y extensión, o box plot. El box plot tiene la ventaja, la característica de que representa rápidamente, digamos en forma sencilla, en forma sintética, la característica de todos los datos. En el gráfico de caja, vamos a representar. Les voy a mostrar cómo es, después vamos a volver. Miren, en este eje vertical se representa la variable. En el eje X no hace falta ni construirlo, no hace falta marcarlo, no hay un eje X, hay un solo eje vertical en el que se representan los datos. Se hace una caja, que es esta parte que acá está marcada con amarillo, y estas extensiones que están marcadas con esta línea. El ancho de la caja no tiene ninguna importancia, puede ser más o menos ancha. ¿Qué se representa en este gráfico de box plot o de caja? Se hace una caja que tiene como límites, el límite inferior es el primer cuarto, que lo denotábamos como H1. Esta parte, el límite superior de la caja es el tercer cuarto, que lo denotábamos como H3. De manera que en esta parte, digamos, en esta caja, está representado el 50% de los datos centrales. Vean esta línea que está representada ahí, es la mediana. A veces se representa la media, que en este caso hemos elegido representarla, y está marcada con ese punto. Y luego están estas dos extensiones que se extienden en general hasta el valor mínimo por abajo y hasta el valor máximo por arriba. En este ejemplo hemos representado los huevos eclosionados que había en 20 bandejas. ¿Se acuerdan? Bien. Repasemos acá, ¿qué hemos escrito? En este gráfico se marcan los valores mínimo y máximo que no sean valores alejados ni muy alejados. Ya vamos a volver sobre eso. Se representa el primer y tercer cuarto y la mediana. El primero y tercer cuarto marcan
la caja, el tamaño que va a tener la caja. Y la mediana se representa en el interior de esa caja. Algo muy importante que se marca en el gráfico de caja y extensión o box plot es la existencia o no de valores atípicos, raros, excepcionales. Para poder calcular si en nuestro conjunto de datos hay ese tipo de valores raros, se calcula primero la distancia intercuartos. La distancia intercuartos, que se denota como DH, D subíndice H, es igual a la diferencia entre el tercer cuarto menos el primer cuarto. Entre H3, que es el tercer cuarto, y H1, recuerdan, va a estar el 50% de los datos centrales. Entonces, vamos a determinar las dos zonas. Una zona que nos va a marcar la existencia de valores alejados y otra zona más grande que nos va a marcar la región de valores muy alejados. ¿Cómo se hace eso? Buscamos, calculamos. Primer cuarto menos 1,5 veces la distancia intercuartos. Y tercer cuarto más 1,5 veces la distancia intercuartos. Esa zona, los datos que estén fuera de esa zona, en el caso de existir en el conjunto de datos, me van a indicar que se trata de valores alejados. En el caso de existir, en el gráfico se los marca con una X. Otra cosa que calculamos es si hay en nuestros datos valores que sean muy alejados, más raro todavía que los valores alejados. Se calcula el primer cuarto menos 3 veces la distancia intercuartos y el tercer cuarto más 3 veces la distancia intercuartos. Si hubiera datos fuera de la región esta, que está marcando este cálculo, se trataría de valores muy alejados y se identifican con círculos en el gráfico. Acá he vuelto a escribir los datos del ejemplo 4, que era el número de huevos eclosionados por bandeja en 20 bandejas de huevos. Habíamos calculado ya en la primera clase el primer cuarto era igual a 4 y el tercer cuarto que era igual a 9. Con esos dos valores podemos armar nuestra caja. Marcamos la mediana, que es 6,5, y encontramos la región de datos no excepcionales. Volvamos acá. Entonces, marcamos el primer cuarto, que es 4, el tercer cuarto, que es... ¿Cuánto, chicos? 9. 9, y marcamos la caja. Hacemos una caja que puede ser de distinto ancho. Y marcamos ahí la mediana, que era 6,5. Y ahora calculemos, determinemos si en nuestros datos hay valores alejados y muy alejados. Nosotros en este caso, veamos si hay valores alejados. Entonces, el primer cuarto menos 1,5 veces la distancia intercuarto va a ser igual a 4 menos 1,5, 9 menos 4 es nuestra distancia intercuarto,
O sea, 9 menos 4 es igual a 5. 4 menos 1,5 por 5 me da 3,5, menos 3,5. En este caso, no existe ningún valor que esté alejado. No hay ningún valor negativo, empezando por ahí. Es imposible que haya un valor que sea alejado como dato mínimo, digamos. Y como datos máximos, alejados por arriba, digamos, es el tercer cuarto más 1,5 veces la distancia intercuarto. 9 más 1,5 por 5 me da 16,5. Nuestro dato más alto es 10, de manera que en nuestro conjunto de datos no existen valores alejados. ¿Sí? Si no existen valores alejados, mucho menos existirían valores muy alejados. Entonces, ya podemos terminar la gráfica, que es hacer las extensiones. Entonces, veamos de nuevo nuestros datos. El valor mínimo es 2 y el valor máximo es 10. Entonces, esta extensión va a ir desde el primer cuarto que está marcado como base de la caja hasta el número 2. Y esta otra extensión va a ir desde el tercer cuarto hasta el valor máximo, que es 10. ¿Han entendido, chicos? Profe, más arriba, ¿por qué era 16,5? Porque es aplicando esta fórmula. H3, o sea, el tercer cuarto, es 9, más 1,5 veces la distancia intercuarto. 1,5 más. La distancia intercuarto era 9 menos 4. 9 menos 4 es 5. 1,5 por 5, ¿cuánto es? 7,5, ¿no es cierto? 9 Sí. más 7,5, 16,5. ¿Entienden, Ok, chicos? gracias. Sí. Por favor, si no han entendido algo, pregunten. Profe, o sea que si hubiera datos alejados, tendría que dar, digamos, hasta 10 o menos de 10 el resultado. No, me hubiera dado, si hubiera un dato alejado, sería un valor superior a 16,5. Más grande 16,5 o más. Suponte vos, y acá en este conjunto de datos hubiera habido una bandeja con 20 huevos eclosionados, yo a ese 20, suponte vos que sean los datos, veamos 10, 10, 20, por ejemplo, ¿no? Yo hubiera marcado con una X un valor de 20. Y a la extensión la hubiera hecho ir hasta 10 nada más. ¿Ah? ¿Se entiende? Bien, bien, gracias. No está calculado acá cuántos serían los valores muy alejados, pero serían, a ver, lo calculemos rápido. Tan solo podría haber valores alejados altos, no bajos, porque nos estaríamos yendo a números negativos que son imposibles para este ejemplo. Entonces sería, si fuera, miren cómo era la fórmula para determinar valores muy alejados, que serían muy raros, rarísimos. 3 veces la distancia intercuarto. Entonces, 3 veces 3 por 5, 15, más 9, 24. Imposible que en este conjunto de datos haya valores tan altos. ¿Ah? En los ejemplos donde hay valores que son muy alejados,
se nos marca con un pequeño círculo. El gráfico de boxplot o gráfico de cajas y extensión es muy utilizado, ustedes lo van a ver muchas veces, y es bien importante porque permite comparar rápido distintos grupos de datos. Acá, bueno, a modo de ejemplo, yo le había puesto huevos eclosionados en 4 corrales. Uno puede ver así gráficamente y en forma rápida que hay diferencias entre los diferentes corrales. Por ejemplo, bueno, el corral 1 es el que nosotros habíamos representado ya. El corral 2 es como que tiene una gran variabilidad en los datos. Los datos están muy dispersos. Este tiene menor variabilidad y este es como que tiene menor variabilidad, pero tiene, mire, estos valores que son muy alejados, ese es el ejemplo, ese es el caso de cuando ocurren valores que son atípicos. Acá también algo que se puede ver es la simetría. Vean ustedes, la mediana es menor que la media. Estos valores tan alejados hacen que se trate de una asimetría ¿de qué tipo? Veamos. ¿Se acuerdan? Cuando hay algunos valores, unos pocos valores que son muy altos, determinan la ocurrencia de una simetría de tipo positiva, o curva, o sesgada hacia la derecha. Algo que se utiliza mucho también es el resumen de 5 números. El resumen es también un resumen de la información de todo el conjunto de datos. No sé si me quieren hacer alguna pregunta del gráfico de boxplot, chicos, antes de pasar al resumen de 5 números. No, profe. Bien. El resumen de 5 números es, miren, se hace estas rectas, este dibujito así, donde se pone en este costado, acá, el valor mínimo que se observa en el conjunto de datos y al enfrentado el valor máximo. Acá, arriba, el primer cuarto, enfrentado el valor del tercer cuarto, y acá en el medio, arriba, la mediana. Entonces, es como la recta numérica que habíamos visto en la primera clase, que habíamos visto que se podían representar todos estos gráficos en la recta numérica. En el resumen de 5 números tiene esta forma, que es como la parte superior de un rectángulo, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar el valor mínimo en el ejemplo de los 50, en el ejemplo de los 20 datos que habíamos representado recién en el boxplot. Recuerden que era 2. El valor mínimo era 10. El primer cuarto era 4. El tercer cuarto era 9. Y la mediana era igual a 6,5. Entonces, si ustedes ven... Disculpa, Kiki, el sí. máximo es 10, dijiste el mínimo. Perdón, chicos, el mínimo es 2 y el valor máximo es 10. Es exactamente la misma información que habíamos representado en el boxplot, la estamos representando en el resumen de 5 números. Bueno, entonces,
el 50% de los datos centrales están entre el primero y el tercer cuarto, entre 4 y 9. El 25% de los datos está entre 2 y 4. El 25% superior entre 9 y 10. El 50% de los datos, el 6,5 me marca que entre 2 y 6,5 está el 50% menor de los datos, y entre 6,5 y 10 el 50% superior de los datos. Voy a volver acá arriba a la primera clase para que vean ustedes que esa información la habíamos visto en una recta numérica. Estaba muy arriba. Acá. ¿Ven? Mínimo, primer cuarto, mediana, tercer cuarto y máximo. Y estaba toda esta información de los porcentajes de datos entre cada una de esas medidas. Otro gráfico que es muy común y que seguramente ustedes lo ven, lo interpretan, siempre en el diario sale información en este tipo de gráfico que es de fácil comprensión. El gráfico de torta o gráfico de sectores se usa para representar las frecuencias relativas o las frecuencias relativas expresadas como porcentaje, es decir, multiplicada las frecuencias relativas por 100. Se usa mucho para variables categóricas. Y tenemos acá un ejemplo. Si, por ejemplo, ordenamos en una tabla de frecuencias los animales tratados durante una semana en una clínica. Ese es nuestro ejemplo. Lo hemos representado en esta tabla. Tenemos la especie que se han tratado en esa veterinaria durante una semana fueron perros, gatos y conejos. Con F es la frecuencia observada o frecuencia acumulada, frecuencia observada o frecuencia absoluta. Muestra el número de veces que se repite la categoría en este caso, ¿no es cierto? Se ha tratado 45 perros, 23 gatos y 8 conejos. Un total de 76 animales. Con eso calculamos la frecuencia relativa. ¿Se acuerda que habíamos visto cómo se calculaba la frecuencia relativa? F sobre el número de datos. Perfecto. La frecuencia relativa sería, de perros sería 45 sobre 76. De gatos, 23 sobre 76. De conejos, 8 sobre 76. Bueno. De manera que la frecuencia relativa sería 0,59 de perros, 0,30 de gatos, 0,11 de conejos. Recuerden comprobar siempre que la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Y si las hemos expresado en porcentaje, me tiene que dar 100. Quiere decir, en este ejemplo, que se ha tratado un 59% de perros, un 30% de gatos y un 11% de conejos. Entonces, esa información se la puede trasladar a una torta, vean, y representar esos porcentajes de cada una de las categorías en la torta. Esta porción
es de 59%, esta porción verde de gatos es 30% y la de conejos 11%. ¿Está claro, chicos? Es una gráfica sencilla y de interpretación muy intuitiva. ¿Han entendido, Sí, chicos? profe, está claro. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, yo les quiero comentar, porque aparentemente no he sido clara en la clase anterior, de que acá en esta clase, a lo largo de estas 3 clases, se le ha dado la teoría y se han explicado ejercicios que les van a permitir a ustedes resolver la cartilla práctica, que la tienen también subida en el campus, que corresponde a estadística descriptiva. Ustedes con esta base pueden resolver esos ejercicios y le pido que lo hagan como una manera de ejercitarse, ¿sí? Para todos los temas ustedes van a tener que resolver, que ir a esa cartilla y resolver esos ejercicios. ¿Ah? Yo no sé si ustedes no me habían entendido eso los otros días, pero por favor, ténganlo en cuenta. Y también, Kiki, si querés recordarles que en esa cartilla de trabajos prácticos muchos de los ejercicios están resueltos y un poco la idea es que ustedes traten de resolverlos sin mirar y después úsenlo a eso para comprobar que lo que han hecho está bien, si es que han entendido. O sea, no están todos resueltos, pero están algunos, los más importantes, o uno de cada tipo, Claro, para que ustedes puedan después, claro, para que puedan comprobar que han entendido. Una cosa quiero enfatizar, chicos, que es muy, muy importante que sean capaces de dilucidar de qué tipo de variable se está tratando el problema. Si se trata de una variable discreta o de una variable continua, porque eso marca grandes diferencias. No pueden equivocarse en eso. Lo primero es ver el tipo de variable. Recuerden ustedes que en el ejemplo que habíamos visto los otros días, el primer impulso de ustedes había sido decir que el peso de los terneros era una variable de tipo discreta, habían dicho ustedes, porque los valores que los valores que leían eran números enteros, 25, 30, 35, pero por favor, piensen primero en cómo se han determinado los datos. ¿Ah? Siempre el peso va a ser una variable de tipo continua porque se los obtiene a través de mediciones. Las variables discretas son las únicas que se obtienen por conteo. Bueno, ahora Gonzalo les va, el licenciado Gonzalo Pérez les va a explicar cómo se puede ver en el Infostat estas variables, la estadística descriptiva. Bueno, ahora en los minutos que nos quedan de la clase, me gustaría explicarles cómo se utiliza un software estadístico que es bien simple, bien sencillo de usar. Hay muchos software estadísticos que nos permiten hacer todos estos cálculos, lo que explicó ahora la profe en estadística descriptiva. Y por supuesto, en los temas sucesivos, tal vez es más importante, recién estamos arrancando con la materia, y esto es una ayuda indispensable que tienen en general los investigadores cuando están investigando un determinado tema y tienen que hacer un análisis estadístico. Imagínense que si la profe tuviera que hacer un ensayo con 100 datos y ponerse a analizar uno por uno y todos estos cálculos a mano, imagínense que fuesen 200 o 500, lo cual es normal que haya tal vez en una investigación. Entonces, para eso, los investigadores se ayudan de estos software, de estas herramientas que nos facilitan los cálculos. Si les parece, yo les comparto pantalla. Bueno, antes de empezar, me gustaría aclararles que
que no se les va a pedir en el examen, ustedes no tienen que saber cómo hacerlo en este software, en este software que se llama Infostat. Lo que ustedes tienen que hacer, lo que a ustedes sí se les va a pedir, es que sepan interpretar las salidas de este software. Entonces, yo lo que ahora les voy a mostrar es cómo hacerlo en forma rápida, pero piensen que esto les puede servir a ustedes, por ejemplo, si lo aprenden y tal vez quieren, les puede servir, por ejemplo, para corroborar algún resultado. Pero les quiero aclarar de nuevo, les reitero, que no es tema de parcial el cómo se hace esto, cómo se resuelven en el ejercicio, en el Infostat, estos ejercicios en Infostat, sino simplemente cuál es la interpretación de las salidas, ¿sí? O sea, ustedes no van a tener que estar en el examen resolviendo nada en Infostat, ¿sí? Bueno, habiendo hecho esa aclaración, me gustaría compartirles pantalla, empezar a contarles que este software Infostat es bien intuitivo, porque es bien similar a la interfaz que tiene el Office que nosotros conocemos con los menús arriba, a diferencia de otros software estadísticos que son con programación, que son un poco más complejos. Este es un software que está desarrollado por la Universidad Nacional de Córdoba y es una licencia paga, es decir, no es un software gratuito, a diferencia de otros que sí lo son, pero hay una licencia que se obtiene, que se otorga a los estudiantes que sí es gratuita. Es un poco más limitada que la versión profesional, pero a los efectos de este curso, de análisis más sencillos, no hace falta tener una licencia profesional, con una licencia estudiantil para ustedes sería suficiente. Entonces, bueno, presento pantalla. ¿Se ve bien ahí? Bueno, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, ¿querés tenerlo a mano, Kiki, al ejemplo de... O bueno, lo busco yo, tranqui. ¿Se ve perfecto? ¿Se ve perfecto cuando cambio de ventana, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno. Sí, se ve. Déjenme un minuto entonces que le encuentro cuál era el de... ¿cuál era el de la leche, el de litros de leche? Si mal ¿no era el primero? Más atrás, claro, más atrás. ¿Cuántos datos eran esto? ¿Esto eran de los 100 datos? 100 datos, sí. Ah, ya está. Este no es... Un poquito más abajo. Acá está. Ahí. Voy a intentar mostrarles cómo se resuelven estos ejercicios usando los ejemplos que dio la profe en clase para que podamos nosotros compararlos. Gonzalo, pero esta es como una imagen, más abajo están los datos, donde están los datos ordenados están ahí. No, perfecto, lo que quería era leerles de nuevo nada más el encabezado. Que era un ejemplo extraído del libro, bueno, el libro que nosotros compartimos en clase, que compartimos, perdón, en el campus virtual, es este libro que la profe citó, el ejemplo que es Estadística para las Ciencias Agropecuarias, es de la misma gente que desarrolló el software Infostat, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el grupo del doctor Di Rienzo. No sé si es doctor. Bueno, estos son entonces los datos. No tenemos acá está. Son 100 datos de la variable producción diaria de leche de vacas criollas expresada en litros. Entonces estos son litros de leche. Cuando tenemos un conjunto de datos de este tipo, lo primero que tenemos que hacer, imagínense que ustedes fuesen investigadores, lo primero que tenemos que hacer, esto tal vez no les sirva para ahora, por supuesto, pero tal vez para algunos años más adelante, cuando avancen en la carrera o cuando ya se reciban, lo primero que tienen que hacer es tener un respaldo. No trabajen directamente, y esto es más bien como consejo, no se trabaja directamente en el software. Primero se hace un respaldo en algún programa de bases de datos, como por ejemplo el Excel, que es bien simple de trabajar, ¿sí? Entonces, para trabajar con Infostat, lo primero que hay que hacer es, en este caso vamos a trabajar con una sola variable que se llama litros de leche.
se introducen los datos en forma vertical. Es decir, en cada una de las columnas voy a tener una variable distinta. ¿Sí? Esa es la primera característica que tenemos que tener en cuenta. Entonces yo simplemente les muestro acá el Excel para que vean cómo se trabaja. Se los copia los datos en Excel, se tiene un respaldo. Imagínense que estas son investigaciones de ustedes, no pueden trabajar directamente en el software. Siempre hay un respaldo en Excel. Abrimos el Infostat. Les presento, este es el software Infostat. Como verán es bien intuitivo porque tienen todas las ventanas acá arriba. Es bien fácil de usar. Yo acá tengo ya cargado los datos, ¿sí? Si ustedes quisieran cargar datos nuevos, simplemente les explico esto, van a archivo, hay muchas formas, puedo cargarlo a los datos directamente, cargar unos datos que ya están en una plantilla de Excel, en una planilla de Excel, perdón, o también pueden abrir, como verán acá, abrir, o pueden hacer clic donde dice nueva tabla y introducir cada uno de estos datos en forma independiente, ¿sí? Por supuesto que si son muchos datos, esto es muy complicado. Entonces, lo que se hace generalmente es, vamos a los datos de Excel, los seleccionamos, vamos de nuevo a Infostat, hacemos clic en edición y hacemos clic donde dice pegar con nombre de columna. ¿Qué significa pegar con nombre de columna? Significa que se pegan los datos y se pega el nombre de la columna. Es decir, cuando yo tengo acá en Excel, los datos, en primer lugar aparece el nombre que yo le asigno a la variable. En este caso es litros.leche. Simplemente para simplificar, porque cuando hay espacios, por ahí te considera como que son variables distintas, entonces por ahí es más fácil, siempre el nombre de la variable tiene que ser más bien algo bien reducido, no puedo explicar tanto, el nombre de la variable tiene que ser un poco más concreto y que a mí, que a simple vista, me dé la pauta y me haga recordar cuál era esa variable. Entonces, cuando yo copio estos datos y los pego, con esta opción de pegar con nombre de columna, es como yo le estoy diciendo al software que esta primera celda es el nombre que yo le asigné a la variable. ¿Sí? Entonces, ya hemos aprendido cómo se cargan los datos y se pueden abrir directamente de la planilla de Excel o se puede pegarlos o se puede introducirlos en forma manual. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer, no es la intención mía de explicarles cómo usar el software Infostat y simplemente mostrarles para que podamos resolver estos ejercicios. Ahora bien, lo primero que nos había pedido siempre la profe, que es lo primero que habíamos visto, eran las medidas de posición y las medidas de variabilidad, ¿se acuerdan? Eso era lo básico que nosotros teníamos que hacer cuando teníamos un conjunto de datos, para encontrar las primeras respuestas a esos datos, para que los podamos describir de alguna manera. Entonces, para ello, una vez que están cargados los datos, vamos a estadística, medidas de resumen. ¿Ven todos? Aquí. Hacemos clic y nos aparece esta pestaña que dice medidas de resumen. En este caso, lo que tenemos que hacer es cliquear en la variable que nosotros queremos. Piensen que acá pudieran haber miles de variables, junto con litros de leche, pudiera haber habido muchas otras variables, que también puedo estar dispuesto y puede ser de mi interés analizarla, pero en este caso hay una sola variable, que es litros de leche, las voy a seleccionar haciendo un clic, y en esta segunda parte de la pestaña pueden ver que se divide, que hay un recuadro que dice variables, y dos flechas. La flecha que está indicando hacia la derecha significa que voy a seleccionar esa variable. Si yo me doy cuenta que me equivoqué y no era esa variable que yo quisiera, lo que hago es volver a cliquearla y apretar con la flecha de la izquierda. ¿Se dan cuenta? En este caso yo no me había equivocado, era la variable que quería analizar. Y acá abajo tienen otro recuadro donde aparece, donde uno puede establecer los criterios de clasificación. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber sido que yo quiero clasificar los litros de leche de acuerdo a dos razas de vacas.
¿Se dan cuenta? Entonces, tal vez yo hubiera tenido el objetivo de mi investigación, tal vez es determinar cómo son los litros de leche de dos grupos de vaca, de dos razas diferentes. Entonces, en ese caso hipotético, que no es el nuestro, por supuesto, pero si hubiera tenido otra variable que indica la raza de la vaca, entonces hubiéramos puesto, por ejemplo, en este criterio de clasificación, que es simplemente cómo clasificar los datos en dos partes, o en tres partes, dependiendo cómo son nuestros datos. Entonces, en nuestro caso simple, tenemos una sola variable, que es litros de leche, hacemos aceptar, y nos aparece otra pestaña más, donde nos pregunta qué tipo, es donde nosotros debemos darle la instrucción al software de qué medida de resumen puntual nosotros queremos que el software nos arroje como resultado. Y son las que hemos visto en clase. La N, que era el número de observaciones, está la media, está el desvío estándar. Acá ustedes observarán dos varianzas. Cuando dice varianza var n-1, es la varianza muestral. Entonces, cuando nosotros estamos ante una muestra, se trabaja con la varianza muestral de n-1. Cuando nosotros estamos ante el conjunto de la población, que generalmente es muy raro, porque generalmente no dispongo de la población. Justamente es lo que dijo la profe el primer día de clase. Generalmente yo lo que hago es extraer una muestra porque no tengo acceso a toda la población, ¿sí? Toda la población tengo acceso, por ejemplo, ante casos como un censo. Y muchas veces es impracticable hacer un censo para una investigación. Muchas veces es muy costoso, muchas veces demanda muchísimo tiempo, o muchas veces es impracticable. Por ejemplo, si yo tengo que analizar, piensen en una... A ver, todos los ejemplos, Kiki, vos me podés ayudar con un ejemplo de veterinaria, pero en un ejemplo saliendo de estos, por ejemplo, en una fábrica, por ejemplo, un ejemplo bien sonso, ¿no? Una fábrica, por ejemplo, de focos, donde yo tengo el objetivo de analizar si los focos son defectuosos o no son defectuosos, ¿sí? Y piensen que para yo determinar si esos focos son defectuosos o no, lamentablemente los tengo que romper. Piensen en este ejemplo medio sonso, ¿no? Por supuesto, y ustedes se darán cuenta que yo no puedo trabajar con toda la población de focos de la fábrica. Si yo para determinar si los focos son defectuosos o no, tengo que romper todos los focos de una fábrica, que la idea es venderlo, por supuesto que eso es impracticable. Entonces, ¿qué es lo que haría en este caso una persona que esté a cargo? Y bueno, tomo una muestra aleatoria, y en ese caso, con esa muestra, determina si son o no defectuosos. Bueno, esto es un ejemplo ajeno a veterinaria, pero era simplemente para mostrarles que muchas veces es impracticable tomar la población en su conjunto. Entonces, nosotros en este caso vamos a tomar varianza n-1, que es la varianza muestral. Vamos a marcar el coeficiente de variación, que también lo hemos visto. Está el mínimo, el máximo. Está la mediana, también la marco. También tildo la opción de Q1, que es el primer cuarto. Y está abajo el tercer cuarto, que también lo puedo cliquear. El resto de las opciones son otras medidas que no vamos a ver nosotros, no vienen al caso. Y al hacer clic en aceptar, me aparecen todas las medidas de resumen. Ahora lo hemos hecho largo porque estoy explicándole, pero imagínense el tiempo que me lleva a mí hacer hacer este cálculo. Habrá sido 1 minuto. Siendo generoso, me lleva 1 minuto hacer todo este cálculo. Imagínense cuánto le tomo a la profe, lamentablemente, hacer todo a mano, o a ustedes en los ejercicios. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja que tienen el uso de este tipo de herramientas. ¿Sí? Sin embargo, es muy importante saber qué instrucción le estoy dando al software para que me calcule. En este caso tal vez es bien directo, es bien simple. Pero en otros temas que ya vamos a ver en las próximas clases, el software va a hacer la instrucción que nosotros le demos.
Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el software siempre va a arrojar algo. El tema es que arroje lo que nosotros estamos buscando. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. O sea que yo tengo que saber qué es lo que hay detrás de esto. Si yo no tengo idea y simplemente me dedico a cliquear lo que dice ahí, yo no tengo idea qué es lo que pasa. Pero después de la explicación de la profesora, sabemos qué es Q1, qué es Q3, cuál es la relación entre estas medidas de resumen, cómo es la media respecto a la mediana, ¿sí? Entonces, lo importante para ustedes, de nuevo, es esto, la salida de Infostar. O sea, nosotros como cátedra, lo que nosotros pretendemos es que sepan interpretar salidas de Infostar y no que las sepan hacer. Por supuesto que si la quieren, desean aprender, genial, siempre, nunca está de más, por supuesto. Pero el objetivo del curso es que ustedes aprendan esto. En este caso, si quieren y tienen a mano, no quiero yo estar cambiando de pantalla, pero si vos querés ir comparando, profe, la media daba 10,18, el desvío estándar, que no era más Perdón. Sí. No coincide exactamente con lo que hemos calculado, porque nosotros lo hemos calculado a partir de los datos agrupados. Ah, eso era importante, chicos, y eso ya lo dijo la profesora en la clase pasada. Una de las ventajas de tener grandes datos, grandes conjuntos de datos, por supuesto, mientras más información tengo, hay más precisión en los análisis. ¿Sí? Si yo simplemente hubiera tomado una muestra de 5 vacas y le mido los litros de leche, no es tan preciso como si yo hubiera tomado, como en este caso, 100 vacas y mido los litros de leche. ¿Se dan cuenta? En este caso siempre es mejor tener más datos. Pero la desventaja es que es más difícil el cálculo. Entonces lo que dijo la profe que había que hacer en esos casos era, nos ayudaban para el cálculo, era hacer una tabla de frecuencias, ¿se acuerdan? Entonces, para eso... Perdíamos un poquito de información, pero ganábamos en la comprensión del problema y en la visualización rápida de la situación problemática. Entonces, en ese caso, se perdía información, pero lo podíamos ver a simple vista mucho más rápido. Podíamos ver las 5 categorías en que hemos creado una tabla de frecuencia, los 7 intervalos de clase. Entonces, eso me permitía hacer a simple vista, tener un pantallazo más claro de lo que me están mostrando estos datos. ¿Sí? La diferencia es que acá el software lo que hizo es calcularlo de la forma sin agrupar. Es decir, si ustedes a estos datos los calculan de la forma que explicó la profe arriba, sin agrupar, con las fórmulas, permítame 2 minutos recordarles, las fórmulas de la mediana. Más abajo, más abajo. Bueno, no quiero perder demasiado tiempo en esto, pero... Daba 10,24, creo. No, lo que quería mostrarles eran las fórmulas de la mediana, de la mediana. La fórmula de la varianza. Con todas las fórmulas que mostró la profe para los datos sin agrupar, si ustedes lo hubieran hecho, hubieran obtenido los mismos valores que acá. Y como dijo la profe, son distintos de los datos agrupados porque se perdía algo de información, ¿sí? Entonces, esto era para ver las medidas de resumen. ¿Tenés algo más, Kiki, para mencionar? No. Bueno, está bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, respecto al software, respecto a la carga de datos, respecto a esto? ¿Está claro? Sí, Gonzalo, está claro. Bueno. Sí, profe. Vamos Sí, profe. a ver ahora, cómo se construye una tabla de frecuencias. ¿Sí? De nuevo, vamos a... Esperemos un minuto porque abrí varios ejemplos. Estos son los litros de leche. Entonces, dentro de nuevo de este ejemplo, lo que vamos a hacer era cómo se construye una tabla de frecuencias. Vamos de nuevo a estadística, al menú estadística, y abajo de donde dice medida de resumen aparece otra opción que dice tabla de frecuencias. Al hacer clic, aparece otra pestaña similar. Fíjense que como yo he calculado las medidas de resumen, me aparece por default
ya me aparecen las variables que yo he usado el análisis anterior. Si fuese otra, yo la vuelvo y elijo, por ejemplo, que fuese la variable caso, que no es acá, pero yo puedo elegirla. Acá me aparece por default porque ya había hecho el análisis anterior. La elijo a la variable esta cuantitativa continua, que era litros de leche, y hacía clic en aceptar. Entonces les aparece, espero que no se vea, que no sea tan chiquitito, pero yo acá en Infotab no tengo opción de hacerlo más grande. Acá me preguntan, y es donde yo debo darle las instrucciones al software de cómo vamos a construir esa tabla. Entonces nos dice que la variable era litro de leche, que es una variable del tipo real, y está en lo cierto, porque es una variable continua, ¿sí? Es una variable que pertenece a los números reales. Acá marco el límite inferior, el límite superior. Acá donde yo tengo que indicarle al software cuál es la información que yo quiero. Yo quiero que esta tabla contenga el límite inferior, el límite superior, la marca de clase. Recuerda que la marca de clase era el punto medio, era el promedio de cada uno de esos intervalos, como explicó la profe. Esta FA son las frecuencias absolutas, la FR son las frecuencias relativas, FAA son las frecuencias absolutas acumuladas y FRA son las frecuencias relativas acumuladas. Entonces yo acá le pido todo. Si yo no quisiera las frecuencias absolutas ni las relativas, no los marco, ¿sí? En este caso sí me interesa y marco. Yo, para que podamos comparar con lo que la profe hizo a mano, acá fíjense que el número de clases dice automáticamente, y eso cuando uno pone automáticamente, clique a esta opción, es que va a determinar el software de acuerdo a una fórmula interna que maneja el software. Recuerden que el número de clases, como dijo que era la profe, era algo arbitrario, ¿sí? No era algo fijo y estricto para todos los casos iguales, sino yo podía tener un número de clases que lo define el investigador, que puede ser por muchos criterios. La profe mostró una forma de hacerlo, que era de acuerdo al logaritmo en base 2 de n+1. ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, una opción es hacerlo automáticamente a través de lo que determina el software. Otra forma es hacerlo personalizado e indicarle, no, yo quiero que haya 7 intervalos de clase, tal cual lo hizo la profe. Acá, el software me determina automáticamente, de acuerdo a la variable, el valor mínimo y el valor máximo. Recuerden que el valor mínimo, volvamos acá al board, el valor mínimo era 6,3 y el valor máximo era 16, ¿sí? En este caso ya lo determina el software en forma automática. Sin embargo, recuerden que para que podamos compararlo con lo de la profe, yo lo que voy a hacer, fíjense que la profe puso como intervalo final el límite superior del último intervalo 16,1, ¿sí? Entonces, solamente a los efectos de compararlo con esta tabla que hizo la profe, lo que voy a hacer era indicarle al software, decirle no, mi valor máximo es 16,1. ¿Para qué? Solamente para que obtengamos los mismos valores que la tabla y ustedes puedan darse cuenta que cómo hacerlo acá. Pero si yo hubiera dejado 16, estaba perfecto, solo que los valores van a cambiar apenas, ínfimamente, comparado con lo de la profe. Entonces, una vez que tenemos el valor mínimo y el valor máximo, vemos que el intervalo de clase tiene una amplitud de 1,4, que era lo mismo que encontró la profe. ¿A dónde estaba? Acá arriba, acá. Ahí. La amplitud de cada intervalo era de 1,4. ¿Se dan cuenta? Aproximadamente, claro. Aproximadamente. Y es lo que acá determina el software. ¿Por qué? Porque como le dijimos que va a haber 7 clases y tenemos los mismos valores mínimos y máximos, por supuesto que la amplitud va a ser la misma. El software la calcula de la misma forma que nosotros. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora era, de nuevo, para que comparemos con esto, fíjense que acá está, cada intervalo tiene cerrado por la izquierda, delimitado, recuerden que eso lo indicaba el corchete, y abierto por la derecha a cada uno de los intervalos. ¿Se dan cuenta? Es decir, que el valor 7,7
no está en este primer, si yo hubiera tenido un valor, un dato de 7,7, no está en esta primera fila, sino va a estar en este segundo intervalo, porque está comprendiendo el segundo intervalo a partir del 7,7. ¿Sí? Bueno, eso era algo que ustedes habían visto en matemática, y a los efectos de que quede igual, yo le voy a indicar en ajustes, voy a esta segunda pestaña que está acá, límite superior, límite inferior abierto, lo destildo. Límite superior abierto, sí lo tildo. ¿Por qué? Porque yo acá tengo que mi límite superior está abierto, el inferior no es abierto, es cerrado. Entonces, en este caso, el límite inferior, al destildarlo, le estoy indicando que el inferior va a ser cerrado, no va a ser abierto. ¿Sí? Entonces, ahí sí estamos en condiciones de hacer clic en aceptar y aparece la tabla, la distribución de frecuencia. Es decir, la variable litros de leche, teníamos 7 intervalos de clase, el límite inferior del primer apartado, de la primera fila era 6,3, el segundo 7,7, el límite en el segundo intervalo de 7,7 a 9,10, ¿sí? Y así cada uno de los 7 intervalos. En esta no se puede seleccionar por columna. En esta columna MC estaba la marca de clase. Fíjense que es idéntico a lo que la profe marcó como X. El primer valor era 7, el segundo 8,4, 9,8, exactamente igual. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta acá lo que hicimos es ver las medidas de resumen y la tabla de frecuencias. ¿Hay alguna pregunta con esto? No, profe. Bueno, profe, ¿querés hacer alguna aclaración, agregado? No, está todo perfecto. Fíjense el tiempo que nos ha demorado calcular esta tabla. O sea, rapidísimo. Y bueno, a la profe a mano estoy seguro que ha demorado mucho más en hacerlo. Esta es la ventaja del software. Bueno, si quieren, veamos ahora, volvamos a nuestros datos, espérenme que los encuentro ahora acá, litros de leche, y veamos cómo se hace un histograma. Ahora vamos al menú gráficos, que está acá a la derecha de estadísticas, y buscamos donde dice histograma. ¿Lo ven todos? Una vez que lo encontramos, hacemos clic en histograma. Me aparece de siempre nuestra pestaña donde le indicamos qué variable vamos a usar. Hacemos clic en la variable litros de leche, la agregamos, apretamos aceptar y me aparece mi histograma. Esto era más simple todavía. Pero bueno, acá nosotros lo que podemos hacer es, en este gráfico, al hacer clic, me aparece una pestaña que se llama herramientas gráficas, donde yo puedo cambiarle las características y las propiedades de ese gráfico, ¿sí? Lo primero que se me ocurre es ponerle un título que está abajo, ¿sí? Abajo, yo puedo ponerle nombre, histograma, clase, histograma, ejemplo, clase. Y ahí aparece mi histograma. Lo segundo que puedo hacer es ver, para que veamos y lo comparemos con el de la profe, era que ella había usado 7 intervalos. Entonces yo le digo a Infostat, no, yo no quiero 6 clases, yo quiero 7. Entonces, automáticamente el software me calcula, me agrega una barra más, que es un intervalo más. ¿Sí? El límite inferior de la primera clase, el límite superior de la última clase, que son mis valores mínimos y máximos, ¿sí? Acá yo al tildar, M marca de clases, se me tilda el punto medio de la clase,
¿sí? Yo puedo elegir el polígono de frecuencias, que es lo que dijo la profe, que es uniendo a todas las marcas de clase. Si lo destildo es porque no lo necesito. Los bordes, porque muchas veces no quiero delimitarlo. O el cuerpo cuando lo quiero en blanco. ¿Sí? Tengo miles de opciones que ahí ustedes van jugando y fijándose qué es lo que necesitan. Acá, recuerden que lo que dijo la profe es graficar frecuencias relativas. Pero recuerden que había dicho la profe que también podían graficar las frecuencias absolutas. ¿Sí? Se dan cuenta que no cambió, lo único que cambió es el eje X, perdón, el eje Y. ¿Se dan cuenta? Esto es lo único que está cambiando cuando elijo. Por supuesto que la forma del gráfico va a ser la misma, exactamente igual. Lo único que está cambiando es el eje de las Y. No sé qué otra cosa les puedo mostrar de acá. Se puede elegir cualquiera de las 4 frecuencias que hemos visto. Claro, puedo ver, por ejemplo, la relativa acumulada. Acumulada. Es lo que mostró la profe acá, ¿se dan cuenta? En este caso cambia la forma, porque son acumuladas, ¿sí? Pero en las relativas, en las absolutas que están ahí, y en las relativas es exactamente igual, solo cambia el eje, ¿sí? Yo acá puedo maximizarlo y lo ver en forma más grande. Incluso acá puedo, no sé si esta me permite, porque es una versión... puedo aumentarle el espesor de los ejes, por ejemplo, puedo cambiarle los colores, puedo cambiarle el tamaño de letras, etc. Eso ya es una cuestión de formato. Entonces acá hemos visto cómo hacer un histograma en forma rápida, simple, en Infostat. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, ¿verdad? Perfecto, sí, son las 20:20. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo se hace, volvamos a los litros de leche, veamos cómo se hace un box plot, ¿sí? El gráfico de caja y extensión que explicó la profe recién. Vamos a gráficos y acá en la cuarta opción dice gráfico de cajas, box plot, ¿sí? Todos lo ven, hacemos clic, nos aparece de nuevo la pestaña, esta ventana donde yo voy a indicarle qué variable voy a usar, quiero graficar, en este caso la variable a graficar es litros de leche, que viene por default del análisis anterior, y al hacer clic en aceptar, me aparece en forma simple, rapidísima, mi box plot, ¿sí? Donde el eje Y está mostrando los litros de leche, que era la variable, y me aparece acá mi gráfico. Acá en el título, yo puedo borrarlo y poner box plot, ejemplo. Acá pueden fijarse qué es lo que les quería mostrar de acá. Es como que hay un valor alejado. Acá se muestra un valor alejado, pero... Sí, no sé si tenían una pregunta. Sí, no, era eso del valor alejado. Sí, bueno, a ver. Lo primero es que acá está determinado, de nuevo, como les explico la profe, en el medio el punto era la media, la línea que atraviesa la caja era la mediana, el primer cuarto, el tercer cuarto, y de acá el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Y acá está la opción de mostrar media, si queremos verla o no queremos verla, ¿sí? Acá nosotros vemos los valores extremos en esta parte de la ventana. Y tenemos dos opciones. En este caso, como le explicó la profe, fíjense que es la misma. Es el tercer cuartil, el tercer cuarto, más un valor XX. Y, por otro lado,
perdón, no era lo que le explicó la profe. Esta es otra forma. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenías? A ver. Nosotros habíamos visto que se calculaban los valores extremos, los alejados y los muy alejados con esta forma, ¿sí? Nosotros acá... no, perdón, sí, es exactamente lo mismo, perdón chicos, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que acá el primer y el tercer cuarto no lo calculan de la misma manera, ¿sí? Yo acá puedo, esto es exactamente lo mismo. Si yo acá pongo 1,5, estoy mostrando los valores alejados. Y si yo muestro 3, son los valores muy alejados. Fíjense que hay menos valores que son demasiado en el extremo, ¿sí? Y la única diferencia es porque acá considera el cuartil, lo considera de otra forma. Hay otro cálculo similar para el primer y el tercer cuarto, que no es el que vamos a ver en clase, ¿sí? Nosotros hemos simplificado el cálculo del primer y tercer cuarto. Sí. Lo que hay que hacer en el fondo, hay literatura que dice que hay que calcularlo por interpolación, ¿sí? Hay que interpolar los datos para poder obtenerlos. Ustedes simplemente quédense con lo que vimos en clase. Esto es una forma, y esto hay que tener cuidado de cómo es lo que está calculando el software a determinada herramienta, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Y se los cuento más como consejo para el futuro. No se queden con lo que les muestra el gráfico, con lo que les muestra un software, sino tienen que saber qué es lo que está detrás, ¿sí? Entonces, en este caso era simplemente, no quiero entrar en detalle, simplemente era mostrarle. No quiero que entremos en debate de qué es lo que hace, qué es lo que no hace el software. Sí, a ver, de hacer hace exactamente lo mismo. La única diferencia acá puntualmente es que está calculando el primer y tercer cuarto de otra forma con un pequeño cambio, y entonces fíjense que está marcando un valor alejado, un valor muy alejado que nosotros no lo teníamos. De todas formas, la forma del gráfico es exactamente lo mismo y el contenido es exactamente lo mismo. Lo importante en el caso de que yo a ustedes les diera en un examen esto, a esto les voy a agrandar para que vean, si me acuerdo, acá está. Más grande, con este tamaño se puede agrandar el tamaño de la caja. Entonces acá, si yo les mostrara en un examen esto, ustedes tienen que saber identificar que este era el valor mínimo, donde termina este brazo, el brazo de abajo, el bigote. Arriba, el extremo de arriba está indicando el valor máximo, el de abajo el mínimo. Los extremos de la caja están delimitados abajo el primer cuarto, arriba el tercer cuarto. En el medio está delimitada la mediana por una línea y un puntito delimitando la mediana, a través de esta línea en el medio atravesándola la caja, no es en el medio, sino donde vaya, y este puntito es donde está graficándola la media, ¿sí? Y acá están los valores alejados y los muy alejados, como había dicho la profe, ¿sí? Recuerden que los alejados eran con una cruz, creo, y nosotros considerábamos los muy alejados con un círculo. Entonces, eso es una forma de hacerlo. Un gráfico de boxplot en este software. Lo que les quiero mostrar a continuación es, déjenme que busque el otro ejemplo. Acá hay un ejemplo que ustedes lo van a ver en la cartilla. ¿Quieren que lo leamos ahora, Kiki, o simplemente les muestro? No, mostrarles nada más después. Cuando ustedes vean en la cartilla, creo que el ejercicio 11 de la cartilla, les pedía y les mostraba y les pedía que, no les pedía que grafiquen, les pedían que interpreten en base a estos datos. Nosotros les asignábamos un boxplot y ustedes tenían que hacer interpretaciones en base a este boxplot. Pero la particularidad es que acá no hay un boxplot, sino hay varios boxplots. Puntualmente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 boxplots, que lo que acá estamos viendo es un ensayo de soja. Puntualmente la variable de interés
los variables de interés eran los kilos, no sé por qué dice H, en realidad esto es kilogramos. Como verán, haciendo doble clic, puedo corregir el nombre de las variables. Si hago doble clic en la primera celda, pongo OK y le cambié. Entonces ahora sí, son kilos de soja, kilos por hectárea. Pero estos kilos por hectárea yo tenía la intención de verlos de acuerdo a qué cultivar era. ¿Sí? Entonces, son variedades de soja. Variedades de soja. Gracias, Kiki. En este caso, lo que queríamos ver era, para poder extraer y sacar conclusiones de cómo son estas 6 variedades de soja, lo que hacíamos era hacer un box plot. Esto en el ejercicio 11 de la cartilla está, y estaba graficado. Lo que ustedes necesitaban hacer era interpretarlo. Entonces vamos a gráfico, box plot. Acá selecciono la variable kilos por hectárea, que es mi variable cuantitativa continua que yo quiero analizar. La introduzco como variable. Y en criterios de clasificación, que dice optativa, lo que hago es clasificarlo a través de cultivar de soja, que es lo que dijo la profe, que son las distintas variedades. Entonces hago clic en cultivar de soja, la agrego como criterio de clasificación en la parte baja de esta ventana y hago clic en aceptar. En este caso, podemos observar, espérenme un minuto, lo que quiero hacer es aumentarle el tamaño porque vienen... Ay, no, ahí se pierde, Gonzalo. No, ahí se ve mejor. Ahí mejor, sí. Ahí está. Entonces, ustedes pueden observar que en el eje de las Y vamos a ver los kilos por hectárea, que es lo que siempre habíamos dicho cuando teníamos un solo box plot. En el eje de las Y veíamos la variable cuantitativa continua que quiero graficar. Acá en el eje de las X, que no es un eje puntualmente, porque no tengo números, sino simplemente acá están mostrando las diferentes variedades de soja. La A7322, la A7636, la A8000, la variedad mágica, la variedad DM4800 y la variedad Munasca. ¿Así es, Kiki, verdad? Sí, Munasca. Entonces, en este gráfico, que son como 6 gráficos en uno, en realidad es un solo gráfico donde yo tengo un box plot por variedad. Entonces, lo que me permite a simple vista es poder sacar algunas conclusiones. ¿Sí? Cuando ustedes lo vean al ejercicio de la cartilla y lo hagan y lo piensen, lo van a poder entender mejor. Pero acá, a simple vista, yo lo que puedo decir es que la media y la mediana, o sea, los valores promedios, como por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, la media, que es el puntito es mayor que las otras variedades. Es decir, la variedad A7322 es la que tiene la mayor media. ¿Se dan cuenta? Y yo no he calculado nada. ¿Cómo? La que más rinde, digo, la de mayor rendimiento. Mayor rendimiento. O sea, si ustedes me preguntan primero, bueno, Gonzalo, a ver, determina de estas 6 variedades de soja, ¿cuál es la de mejor rendimiento? La de mayor rendimiento. Y bueno, yo no he hecho ningún cálculo, pero tengo este gráfico y me doy cuenta en forma rápida que la variedad de mayor rendimiento, la que tiene una mayor media, es esta. La variedad A7322. ¿Y cuál es la que menos rinde de todas estas variedades de soja? A ver si me podés aconsejar. Y bueno, la que menos rinde, de alguna forma, son estas dos, la variedad de M4800 y la A8000, pero a simple vista, pareciera que esta variedad, bueno, no, necesitaría, en este caso no puedo dilucidar a simple vista. Acá sí necesitaría hacer un cálculo, está muy parejo, pero... Bueno, está parejo. Estas dos variedades podría decir que son las dos de menor rendimiento, ¿sí? Recuerden que estos siempre son análisis intuitivos, se llaman. Cuando yo tengo que hacer un análisis de un gráfico, que es simplemente una primera aproximación a mi estudio estadístico, generalmente se le llaman análisis intuitivos,
Por supuesto que viene un productor y yo lo tengo que aconsejar y asesorar. No es suficiente con que yo vea un gráfico. Hay muchos análisis posteriores. Entonces no me tengo que quedar solamente con un análisis gráfico. Esto es simplemente para tener, como hemos dicho, una primera aproximación. En este caso podemos ver a simple vista que la variedad de mayor rendimiento sin duda es esta, y las dos de menor rendimiento es la A8000 y la DM4800. Pero también puedo ver cuál es la variedad de soja que tiene mayor variabilidad en sus datos. Recuerden que estos eran datos de rendimiento de cada una de variedades de soja. De 6 variedades de soja yo lo que veía era el rendimiento, ¿sí? Porque le habré aplicado algún producto. Entonces yo lo que quiero ver es cuál funciona mejor, o sea, cuál es la de mayor rendimiento. Muy bien, hemos dicho que esta. Ahora, si yo quiero ver cuál es la de mayor variabilidad, ¿recuerdan cómo había dicho la profe? Una de las medidas de variabilidad estaba dada por la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. ¿Y eso a qué era igual? Conceptualmente, ¿qué era el valor máximo menos el valor mínimo? Amplitud. El rango, ¿se acuerdan? Recorrido le he dicho yo, amplitud cierto, o rango recorrido. Yo la tengo como rango, perdón, el rango recorrido o amplitud. Es indistinto los tres, pero ustedes quédense con que es la amplitud del Sí, no hay recorrido. problema, rango le pueden decir. Entonces, la amplitud era una medida de variabilidad. ¿Era la única medida de variabilidad que hemos visto? No. Estaba la varianza y estaba el desvío estándar. Pero una medida era esta, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que en el gráfico del boxplot estaba dado por los valores, estaba dado por los extremos de los brazos de esta caja, ¿sí? Brazos o bigotes les llaman. Entonces, los extremos de los brazos delimitaban los valores máximos y mínimos y me permite ver en forma rápida cuál ustedes creen que es la de mayor variabilidad. La mágica. ¿Y cuál es la variedad con menor variabilidad de datos? A8000. A8000. ¿Se dan cuenta que los datos están muy concentrados acá? ¿Sí? Fíjense de chiquitita que es esta gráfica, esta caja. Prácticamente que no tiene ni bigotes, no tiene ni siquiera brazos, no se le ve. Tal vez habría que hacer zoom muchísimo, habría que ver el cálculo exacto, ver si tiene un bigote chiquitito, un brazo, pero a simple vista, fíjense que yo puedo incluso hasta enumerarlas, cuál es la más variable, tal vez esta mágica, le sigue a simple vista tal vez la Munasca. Tal vez en tercer lugar puedo mencionar la A73200, después esta y por último esta, ¿sí? No sé si me comí una, creo, ¿no? Pero no importa. Lo más importante es que la más grande de mayor variabilidad es la mágica y la de menor variabilidad era la A8000, ¿sí? Y fíjense que acá el programa, el software detectó que había dos valores extremos, ¿sí? Fíjense que estaban muy concentrados los datos acá, pero había dos observaciones muy lejos del resto. Entonces eso puede ser una señal que tiene el investigador para revisar esos datos, para revisar ese análisis, ¿sí? Entonces esto es de la forma en que se construye y se analizan. La tarea de ustedes, recuerden, no es construir esto en el software, era simplemente interpretar, ¿sí? Entonces, entre un ejercicio ustedes tendrían que saber leer y saber extraer del gráfico toda esta información que hemos visto en clase. ¿Se dan cuenta? Y bueno, por último, no los quiero detener más tiempo con esto. Acá está. El último ejemplo que les quiero explicar en el software Infostat era en este ejemplo que dio la profe recién de gatos, perros y conejos, de cómo hacer un gráfico de sectores o gráfico de torta, ¿sí? En este caso, en Infostat se tiene que cargarlo de esta forma, los datos. La primera columna es la variedad, se pone cada una de las categorías. En este caso, es las categorías perros, gatos y conejos, y la otra columna se pone la frecuencia.
45, 23 y 8. ¿Sí? El paso siguiente, cuando ya está la tabla confeccionada, voy a gráfico, gráfico de sectores, y acá me preguntan si las categorías están en filas o están en columnas. En este caso, les vamos a indicar que están en filas. Fíjense que las filas son las categorías para mí. ¿Sí? La categoría 1 es perro, la 2 es gato y la tercera es conejo. Entonces hacemos clic en filas y me aparece de nuevo esta pestaña. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer era poner los sectores acá. En donde dice clases, o sea, los sectores de la torta pongo cuáles son las categorías que hemos dicho, que es la variable especie, ¿se dan cuenta? Y lo que tenemos que hacer es la columna, la variable f, que eran la frecuencia, es decir, cuántos perros había, cuántos gatos y cuántos conejos, los pongo donde dice frecuencia, ¿sí? Para indicarle que esta variable es la que contiene la frecuencia de estas categorías, ¿sí? Hacemos clic en aceptar y si está todo bien, aparece este gráfico de torta. Si ustedes quieren, a simple vista, lo que podemos ver, como siempre les digo, estas herramientas gráficas son muchas, ustedes tienen muchas opciones para que modifiquen estos gráficos, pueden modificar tamaños, colores, y lo que me interesaba mostrarles era que si ustedes hacen clic acá en la rotulación son estos, se llaman los rótulos del gráfico, son los nombres. El rótulo es lo que está acá, que incluso yo lo puedo mover, ¿sí? Entonces yo acá puedo ponerle como rotulación el nombre y entre paréntesis el porcentaje. Estaba seleccionado en gatos, por eso le cambié la rotulación solo a gráficos. Si voy a perros, de nuevo le pongo nombres y entre paréntesis el porcentaje, le cambia, y si yo voy a conejos, voy a nombres y porcentaje, le cambia a conejo. Y si yo quisiera, le pongo, le cambio el nombre, gráfico de sectores. ¿Sí? Y acá lo que quiero hacer es, lo agrando, ahí está, ¿sí? Esto es indistinto si lo quieren poner arriba, esto ya es, si lo quieren poner adentro, muchas veces hay lugar, cuando hay muchas categorías tal vez no se ve, entonces acá sí podemos, ¿sí? Y acá, bueno, no sé por qué no lo puedo cambiar cuando está grande, cuando está maximizado, pero bueno, eso era cómo se construye un gráfico de sectores. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Se entendió todo. Es cuestión de que practiquen. A ver, no es necesario que aprendan a usarlo el Infostat acá, a cómo se hace, cómo se calcula. Como yo les repetí 1000 veces porque no quiero que haya confusión en esto. Lo que ustedes tienen que saber es entender la materia y entender cómo se interpretan salidas de Infostat. Que eso son temas que uno les puede pedir en los exámenes. Pero cómo se calcula, no. Yo no le voy a pedir en el examen, indique cuáles son los pasos a seguir para construir un gráfico de torta ni de Infostat. No, eso no se le va a pedir. Pero, si ustedes lo aprenden, nunca está de más aprender. Además, le puede servir para comprobar resultados de la cartilla, por ejemplo. O sea, para practicar. De todas formas, bueno, quédense con que lo importante siempre es la interpretación. Siempre. Bueno, eso es todo lo que tenía para darle hoy. Si no tienen ninguna duda, creo que sería todo. Y si no, bueno, nos consultan a través de las del próximo lunes. Sí, o en la próxima clase, o el próximo lunes, o por el foro de las consultas. Bueno, tienen muchas formas. Lo que sí es que no se confíen, vayan estudiando, porque las clases avanzan y avanzan, pasa rápido el tiempo.
hagan los ejercicios de la cartilla, vean los apuntes teóricos que les subimos a la campus virtual, no se queden solo con la clase, en la clase es lo más importante y es lo que va, pero muchas veces los apuntes teóricos y los ejercicios de la cartilla les permiten esclarecer algún concepto, les permite, hay casos tal vez extremos, casos particulares que uno no los puede ver en clase porque no hay tiempo, entonces ustedes tienen que ir viendo como un todo, teoría y práctica juntos, pero no se descuiden. ¿Sí? Bueno, acá sí, preguntas si no se van a modificar. A ver, eso le pedimos 1000 disculpas. Lamentablemente, por ahí, la verdad que es la primera vez que nosotros estamos dictando bioestadísticas, así que imagínense que tuvimos que preparar todos los materiales en poco tiempo. No dictamos todos los días, todos los años, perdón, esta materia. Entonces, por ahí los errores, pequeños errores que cometemos, todos los errores que por ahí cometemos son descuidos, tal vez de alguna forma bueno, lamentablemente ocurren, digamos. No te puedo prometer que no va a haber más errores porque tal vez sigan apareciendo. Si ustedes tienen que imprimirlo, nosotros haremos lo posible para contarles cuáles son los errores y al menos marcarles con un color, así ustedes lo corrijan para que ya impriman y no estén gastando todo el tiempo en impresión. Pero bueno, no puedo prometerles que no va a haber más errores. Creo que la Kiki tampoco les puede prometer eso. Creo, chicas, con casi el 100% de seguridad que estadística descriptiva está revisado. Y se de descriptiva ya no, claro. Sí, está todo. El próximo